Bueno, funciones. Las funciones son casos particulares de relaciones. Ahora, ¿qué es una relación? Una relación sería un vínculo entre cosas que tiene reglas. Por ejemplo, una persona tiene un vínculo con otra y esta persona tiene otro vínculo con otra. Bueno, esas serán relaciones. Ahora, algunas relaciones pueden ser funciones matemáticas y otras no. Las preguntas son ¿cuáles? Bueno, las funciones las funciones matemáticas son relaciones que cumplen con dos condiciones particulares: la condición de existencia y la condición de unicidad. Si hay una relación que no cumple con estas dos simultáneamente, entonces sí es una relación, pero no es una función. Entonces las relaciones que cumplen con la propiedad de existencia y unicidad, entonces son funciones matemáticas. Y, bueno, vamos a ver qué es este i. Por ejemplo, yo acá tengo el escritorio de mi computadora y tengo tres iconos. Tengo la papelera, tengo el icono de Cisco Packet Tracer y el EMU8086. Entonces esto va a ser un conjunto. Tengo tres iconos. Y estos tres iconos los voy a relacionar con, por ejemplo, números. El número 32, el número 54, el número 25. Y yo voy a decir que el Cisco Packet Tracer lo voy a vincular al 32. Esta es una regla, por eso es una relación. La regla es que esto se vincula con el 32, la papelera se vincula con el 54 y el EMU8086 se vincula con el 25. Este 32, este 54 y este 25 pertenecen a un conjunto. Y bueno, este conjunto lo llamamos dominio y este conjunto lo llamamos codominio. El conjunto de codominio está dentro del otro conjunto que se llama conjunto imagen, que es el conjunto de los elementos del codominio que tienen un vínculo o una relación que cumplen con una regla con los del dominio. Esto es una función y es una función matemática, pero podría no ser una función matemática porque yo cambio algo de estas relaciones. Por ejemplo, si yo dijera de que el dominio son esos tres iconos y a este EMU8086 no le correspondiera ningún número del codominio, entonces esto ya no sería una función, porque no existe algo que vincula a este elemento del dominio con algún elemento del codominio. Entonces esto no cumple la existencia, no cumple con la condición de existencia. Hay un elemento del dominio que no tiene imagen, entonces no es función. Otro ejemplo que no sería función es si a estos tres iconos que están acá le corresponden, por ejemplo, el 2, el 3 y el 88. Y por ejemplo, al EMU le corresponde el 88 y el 3. Al Cisco Packet Tracer le corresponde el 2. Y a papelera le corresponde el 2 también. Bueno, esto no sería una función porque no se cumple la unicidad. Hay un elemento del dominio, el EMU8086, que le corresponden dos elementos en el conjunto del codominio, el 3 y el 88. No es única la imagen de los elementos del dominio. Hay un elemento del dominio que tiene dos imágenes. Esto es una relación, pero no es una función, porque no cumple con la unicidad. Vamos a un ejemplo un poco más confundido de ventana. Vamos a un ejemplo un poco más simple. Podemos hacerlo con letras y números. Yo tengo A, B y C, que son tres letras que forman parte del dominio. Y tengo el conjunto del codominio y tengo números. 1, 2, 3, 4, 5. A se corresponde con 1, B se corresponde con 2, C se corresponde con 3.
Este sería el conjunto de imagen. Este sería el codominio. Estas flechas en azul, que son la regla de vínculo entre el dominio y el codominio, esto estaría representando, este círculo no es de conjunto, es de que lo estoy abrazando las tres flechitas, esto representa la función. Acá esta función está representada con una flechita. Podríamos expresarla algebraicamente, o no, podría expresarla como un párrafo, que la primera letra del abecedario es el primer número del conjunto de números naturales. Entonces, y sucesivamente, la segunda letra es el segundo número, la tercera letra es el tercer número, y esa sería la función. Lo estoy expresando con un párrafo, no con una ecuación o con álgebra. Esto sí es una función. Si este conjunto C, perdón, este elemento C del dominio estaría vinculado con dos elementos del codominio, tendremos que agrandar la imagen, entonces esto no es función porque no cumple este caso sería no cumple la unicidad. Si tuviera un elemento en el dominio que no tiene imagen, entonces este elemento, vamos a hacerlo en verde, no cumple la condición de existencia porque no tiene imagen. Existencia. Entonces no es función. No cumple la unicidad porque C tiene dos imágenes, no cumple la existencia de está suelto. Entonces, todos los elementos del dominio tienen que tener una imagen, existencia. Esa imagen tiene que ser única, unicidad. Se cumplen esas dos cosas, es función matemática. Listo. Ya repasamos lo que es una función un poco por arriba, pero como para estar todos hablando de lo mismo.